¿Cómo ha sido el trabajo estos últimos 3 meses? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo siente que le ha ido? Pues yo creo que estamos respondiendo a un mandato que es un mandato del gobierno, realmente. Para mí lo más importante es estar en línea directa con todo el proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno pues es muy claro, ante todo es incluyente, ¿no? Es un gobierno que escucha además y por eso hemos abierto muchísimos espacios de comunicación, ¿no? Esos espacios de comunicación, tengo aquí una lista de enorme cantidad de participación. Ha habido 51 diálogos vinculantes regionales, más de 230 juntanzas, ¿no? Encuentros de eje cultural para la paz y para la vida, como 570. Eventos sobre memoria viva, saberes, culturas, más de 100. Y encuentros de arte y educación para la vida en el marco del estallido cultural, más de 50. Es decir, este es un gobierno que escucha. Y eso es lo más importante porque es un gobierno incluyente. Ministro, y si le pregunto uno o tres objetivos claves que usted sienta que tenga al frente de esta cartera, ¿cuáles considera? Pues ante todo hay un mandato que es entender lo que significa la cultura, ¿no? Y la cultura ante todo la miramos como la miraba también García Márquez, que es un referente fundamental para el nuestro. Hay 50.000 definiciones de cultura, ¿no? Empezando por la misma definición de la cultura de la UNESCO, que es la que propiamente aparece en la 397, ¿no? En la Ley General de Cultura. Pero ante todo para García Márquez la cultura era el aprovechamiento social del conocimiento. ¿Eso qué significa? Eso significa que el conocimiento se perpetúa a través de la educación. O sea, que no se puede hacer cultura sin que haya una relación directa con la educación, porque esa es la única forma de perpetuar la cultura. Entonces, uno de los proyectos importantísimos es vincular por primera vez, que en muchos años no ha habido sino una separación total entre cultura y educación. Nosotros tenemos en este momento algo muy importante, que son unos acuerdos entre cultura y educación que van a transformar realmente este país, ¿no? Entonces, pero no solamente el conocimiento viene por la cultura, por la educación, perdón. El conocimiento se transfiere también a través de saberes ancestrales, de saberes regionales y populares que se van adquiriendo a través de unas prácticas sociales apropiadas, pertinentes, y esas prácticas son reconocidas socialmente. Entonces también viene la ley de oficios. La ley de oficios identifica esas prácticas y son saberes que estamos deteniendo. ¿Qué es importante de la cultura? Lo más importante de la cultura es la equidad, además de la inclusión, que ya lo mencioné, es la equidad. ¿Y en qué se manifiesta esa equidad? En que todo ser humano tiene derecho a identificarse en sus propias particularidades, en lo que es en sí mismo, sus visiones particulares de mundo. Y ahí es donde vamos a identificar las culturas. Por eso es que este ministerio ya no se llama Ministerio de Cultura. Nosotros no repartimos cultura. Al contrario, identificamos en cada comunidad, en cada entorno que se va fortaleciendo y va haciendo presencia en la comunidad, identificamos la cultura. ¿Y eso cómo ha sido recibido? Pues eso es muy interesante porque yo recuerdo que en uno de esos viajes que hice a La Guajira precisamente, ¿no? Me decían, siquiera vino el Ministerio de Cultura a repartir cultura. Y dije, no, nosotros venimos a reconocer las culturas. ¿Cómo? Primero identificar cada manifestación de la cultura, identificarlas. Después reconocerlas
qué importante es reconocer una cultura y reconocer las diversas manifestaciones de la cultura. Después valorarlas dentro de cada comunidad. Y después viene, después de valorar, hay que proteger. Proteger lo que es las culturas. Por eso decimos Ministerio de las Culturas, no de una cultura. Este es un país pluricultural, pluriétnico. Hay 68 lenguas, 65 que son étnicas y otras 3 que son creolas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros es ir proteger. ¿Y qué se hace para proteger? Legislar. Por eso, las acciones en este momento importantísimas de lo que está haciendo el presidente es legislando, Sí. legislando. Pero digamos que eso también ha generado un poco de polémica, por ejemplo, su iniciativa, la iniciativa del Ministerio de las Orquestas Musicales. Ajá, claro, muy Se interesante. sienten incluidos, al contrario, Al- sí critican, hablan de exclusión, hablan de cambiar justamente en propósito de rescatar esa área. Bueno, hay 2 factores muy importantes para ponerte en contexto, ¿no? Uno es que les da miedo el cambio. A mucha gente le da miedo el cambio. Resulta que para tener el cambio hay que tener una visión de fortaleza, de no acobardarse ante el cambio, ¿no? Esa es una visión muy importante, o sea, el cambio. Otro aspecto, ¿no? Es sentirse excluido cuando no hay suficiente conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces yo invito precisamente a que vengan al ministerio, a que participen de las mesas que hemos desarrollado. En ese sentido, por ejemplo, de lo que tú estás diciendo, ha habido 48 mesas en la construcción de sonidos para la construcción de paz. Fíjate, sonidos para la construcción de paz es muy importante porque incluye no de cero, porque este país no arranca de cero, sino de un plan que se ha desarrollado durante 20 años, que es el Plan Nacional de Música para la Convivencia. Entonces, arranca desde ahí. ¿Y qué es el Plan Nacional de Música para la Convivencia? Es manifestaciones en cada municipio. Hay 1.048 municipios que están participando en el Plan Nacional de Música para la Convivencia y se han venido desarrollando. Lo primero que hicimos o que estamos haciendo es reviviendo, reconociéndolo, refortaleciendo el Plan Nacional de Música para la Convivencia, Sí. ¿no? Donde ahí hay como 800 bandas, ¿no? Un montón, no sé, El cambio, el mensaje, ¿cuál es? ¿cómo así? No todos están, a ver, hay escuelas, hay regiones. Hay regiones, hay escuelas, hay diversas manifestaciones de las músicas, de las Claro, artes. que no se sienten vinculadas en el proyecto. Como que no se sienten vinculadas y tenemos 33 mesas territoriales poblacionales. Son 32 mesas que son territoriales, que son 32 que son departamentales, ¿no? Y una mesa distrital. Entonces ahí recogemos todo. Ahí hemos recogido que si es entornos de músicas ancestrales, o que si son entornos de músicas populares, ¿no? O si son entornos de músicas urbanas, todas están recogidas. Y no las podemos, excluir en ninguna de ellas, porque como te decía desde el comienzo, el proceso es inclusive e incluyente. Es un proceso incluyente. Bueno. Ahora llama la atención que hace unos minutos usted me decía, ministro, que este es el gobierno que escucha, que es como la base, ¿no? Esa es la base. Pero paradójicamente hay voces, hay gestores culturales que están diciendo no nos sentimos escuchados, no han enviado una, sino varias cartas pidiendo, reclamando atención del gobierno para que Pues, este proyecto cultural, a veces- el Ministerio Cultural que se les prometió, pues bueno, no se está ejecutando, dicen ellos. No, eso no es tan cierto, ¿no? Al contrario, se recogieron todas esas voces que fueron muy importantes en el proceso del desarrollo del desarrollo del plan de gobierno, ¿no? Y eso se sintetizó a través, pues,
de toda la técnica, ¿cómo decirte? Pues de todo el plan cultural del gobierno. Entonces había 8 principios que ellos establecieron como ejes muy importantes y se redujeron a 4 que los recogía a todos y otros 2 que son transversales, ¿no? En ese sentido, pues se recogieron prácticamente todos los aspectos fundamentales sobre los cuales ellos tenían algunos intereses particulares. De modo, pues que ahí está representado todo. ¿Cuándo lo hicieron? ¿En las últimas reuniones? ¿Ya No, eso ni siquiera se modificó. y ante los últimos llamados los van a recibir de alguna manera, les van a prestar atención? Oh, por Dios, ellos han venido varias veces. Nos hemos reunido una primera vez importante, fueron más de 500 personas que se reunieron, como 300 o 400 en forma virtual y unas 200, 300 que fueron presenciales ahí en el Centro Nacional de las Artes, en el teatro, Teatro Colón, ¿no? Ministro, porque un sector como el de la cultura que apoyó la propuesta del gobierno Petro, hoy esté haciendo el llamado por todas partes diciendo encontramos solo silencio, tenemos incertidumbre, ¿eso no genera un poco de pérdida de confianza o de credibilidad de parte de un sector tan importante para el país? Ahí yo no sabría cómo calificar esa forma de actuar, ¿no? Porque toda la apertura la hemos tenido. Hemos hecho más, como te decía, un montón de reuniones. Estos son reuniones que se hicieron con ellos, con todos los sectores del país, ¿no? Yo veo de pronto son unos sectores que se sienten un poco excluidos de la gobernanza, pero eso sí es asunto de ellos. ¿Qué sectores? Pues los que están manifestando. No, yo no identificaría, digamos, líneas específicas, porque puede haber de diferentes líneas, no importa, ¿no? Pero sí yo creo que es gente que de pronto se puede sentir excluida, no, de pronto porque no están metidos en el gobierno, como lo estuvieron de pronto anteriormente, ¿no? Y entonces eso se entiende, es factible y me parece que pues cada persona tiene derecho, ¿no? A participar de pronto o aspirar a participar con sus ideas, ¿no? En el gobierno y para eso estamos, ¿no? Entonces, inclusive nos hemos reunido varias veces con muchos de los que participan ahí en esas firmas y en esas cartas, ¿no? Los hemos invitado a almorzar, inclusive algunos de ellos, ¿no? ¿Hay algún llamado que quiera hacerles? Pues que vengan, que estamos dispuestos a escuchar todos sus intereses, que estamos abiertos al diálogo, que siempre hemos participado en que la política del gobierno se hace con la comunidad, se hace, ¿no? Es una política abierta, ¿no? Ayer lo decía el mismo presidente, ¿no? Se gobierna con el pueblo, ¿no? Nosotros somos servidores, nomás somos servidores cuando estamos en el gobierno, no hacemos unos planteamientos homogéneos ni verticales, sino abiertos a todo el público. Bueno, ministro, finalmente, ¿cuándo empieza a materializarse o a verse en la práctica esa relación cultura-educación? Ya lo estamos haciendo. Estamos lanzando el proyecto Sonidos para la Construcción de Paz el 30 de junio en un evento enorme en Buenaventura con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, con un proyecto de músicas, todas las músicas del Pacífico que quedan manifestadas con la misma Orquesta Sinfónica Nacional, ¿no? Y en ese momento, simultáneamente en todo el país, todas las bandas, todas las manifestaciones artísticas, todos los grupos artísticos que se están manifestando en ese momento en forma simultánea en todo el país, en los 32 departamentos y en los territorios. De modo pues que es un trabajo fantástico en convenio con el Ministerio de Educación. Lo más interesante es que por primera vez en muchos años, porque antes existió, pero
desapareció lamentablemente, va a haber metido dentro de la educación formal en los colegios toda la formación artística, porque no es solamente música, ¿no? No todos nacieron para ser músicos, no todos nacieron para ser bailarines, no todos nacieron para ser... son múltiples los talentos y la riqueza que hay en Colombia con esa riqueza étnica, con esa riqueza enorme de posibilidades de manifestaciones artísticas que aparecen en cada comunidad y en cada manifestación artística, tenemos que recuperarlas, ¿no? Eso es lo que somos. Ministro, sé que no depende de usted, pero sigue como ministro encargado. ¿Cuándo Sí. nombrará el ministro en firme? Eso es decisión del presidente, eso es de resorte del presidente, ¿no? Yo me siento muy bien en el sitio donde él me ponga y ahí estaré sirviendo, porque yo lo que soy es un servidor más en este proceso, ¿no? Y a mí me tratan exactamente igual que cualquier ministro, ¿no? Y me ponen las mismas responsabilidades y me toman en cuenta exactamente igual que cualquier ministro. Que estoy encargado, eso es distinto, pero no quiere decir que aquí no haya una directriz, que no haya un liderazgo que hay que manejar y que no haya una manera de orientar todas las acciones de cultura del país. Aquí estamos en ese plan, ¿no? Y tengo todo el respaldo de Presidencia de la República. Cualquier acción que yo he tenido en cualquier forma, en cualquier sentido, siempre he tenido el respaldo de la Presidencia. No, pues que no pienso en ningún momento, sino asumiendo, pues encargado, las funciones plenas de cualquier ministro.